Hola, bienvenidos. Comenzamos Su Médico en Casa, nuestro encuentro diario con la salud aquí en Teleantioquia, para que conversemos de todos esos temas, enfermedades o patologías que están muy presentes en la población. Y hoy vamos a hablar de una enfermedad de mucha prevalencia, es muy común, la bronquitis. Por estos días he escuchado hablar de muchos casos de bronquitis. Puede ser grave, como tampoco puede ser grave, dependiendo de qué complicaciones puede tener la bronquitis. Por ejemplo, la bronquitis es una infección respiratoria. Hay algunas predisposiciones de personas que ya han tenido enfermedades respiratorias. De eso vamos a hablar hoy en Su Médico en Casa, así que yo los invito para que estén muy atentos a lo siguiente. La bronquitis es una inflamación del revestimiento de los bronquios que llevan el aire hacia adentro y fuera de los pulmones. Las personas que tienen bronquitis suelen toser mucosidad espesa y tal vez decolorada. La bronquitis puede ser aguda o crónica. La aguda es muy frecuente y a menudo se produce a partir de un resfrío u otra infección respiratoria. La bronquitis crónica, enfermedad más grave, es una irritación o inflamación continua del revestimiento de los bronquios, en general por fumar. Si tienes episodios recurrentes de bronquitis, es posible que tengas bronquitis crónica, la cual requiere atención médica. La bronquitis crónica es uno de los trastornos de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Los síntomas incluyen tos, producción de mucosidad, fatiga, dificultad para respirar, fiebre ligera y escalofríos, molestia en el pecho, entre otros. Ahora, ¿cuáles pueden ser las causas de la bronquitis, los factores de riesgo, los síntomas y, por supuesto, el tratamiento? ¿Y cómo se diagnostica esta enfermedad que no se confunda con un resfriado o una gripe común? Yo los invito para que se pongan cómodos y se queden con nosotros durante los próximos minutos, porque Su Médico ya está en casa. Bienvenidos. Nuevamente bienvenidos y aquí estamos para dar respuesta a todas las inquietudes que ustedes tienen. Nuestras líneas telefónicas ya están activas, 232-4604 y 018-051-5015. Recuerden que esta última línea es de larga distancia para quienes nos acompañan en los 125 municipios de Antioquia y en muchas ciudades de Colombia. Bienvenidos nuevamente a nuestro encuentro diario con la salud. También pueden interactuar en redes sociales, en Twitter, numeral Su Médico en Casa, @Teleantioquia. En Facebook nos encuentran como canal Teleantioquia. Bronquitis, atentos a esta información, cuáles son los factores de riesgo, los síntomas y el tratamiento es el tema del día. Otros datos adicionales, la bronquitis aguda y la bronquitis crónica no siempre se pueden prevenir, pero ¿cómo se mantiene calidad de vida? Por lo menos en el caso de la bronquitis crónica. Está con nosotros a esta hora el doctor Gustavo Adolfo Gómez Correa. Él es médico neumólogo. Gracias por estar acá, doctor. Bienvenido. Buenas tardes, Yasmin. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, doctor. Ahorita, antes de iniciar el programa, estábamos hablando acerca de lo común que puede ser esta enfermedad. ¿Es muy frecuente? Es supremamente frecuente porque en buena parte la mayoría de las bronquitis agudas son consecuencia de infecciones respiratorias y los virus respiratorios están supremamente extendidos en el ambiente. Entonces es bastante frecuente que las personas tengan infecciones respiratorias que se quedan limitadas solo al árbol bronquial. No causan neumonía, sino una inflamación de los bronquios, produciendo, como tú lo mencionabas, tos y expectoración, flemas. Ya que lo menciona, doctor, de la neumonía, ¿qué relación existe entre la bronquitis y bronconeumonía? Bueno, entonces hay que entender que los pulmones son como si hiciéramos una comparación con un tronco de un árbol que tiene muchos troncos secundarios y finalmente tiene las hojas. El pulmón tiene un tronco, unas vías respiratorias que empiezan con nuestro tubito que tenemos aquí en nuestro cuello, la tráquea, y esto se introduce al tórax y empieza a dar muchas ramificaciones. Esos son los bronquios. Al final de cada una de esas ramificaciones hay hojitas que son los alvéolos, son los saquitos donde entra el aire y pasa a la sangre. Entonces la neumonía es una infección de las hojas, de esos alvéolos. Mientras que la bronquitis es una inflamación solamente de las vías de conducción, por así decirlo, como de la tubería que conduce el aire a los pulmones.
Y es que cuando hablamos de una infección respiratoria como la bronquitis, fácilmente la podemos confundir con otro tipo de enfermedades o infecciones respiratorias. Podemos hablar de una gripe común, de un resfriado común. Doctor, ¿cómo no confundirlo? ¿Cuáles son las causas en el caso de la bronquitis? Básicamente, la bronquitis se refiere a una afección circunscrita o limitada solo al árbol bronquial. La gripa, o lo que llamamos la influenza, o el catarro, el resfriado común, usualmente es una infección que se extiende más como a las vías aéreas superiores, entendidas como del sitio donde tenemos nuestras cuerdas vocales hacia arriba, comprometiendo nariz, senos paranasales. Entonces, mientras un resfriado común usualmente es más síntomas superiores, la bronquitis son más síntomas inferiores, o sea, tos y flemas, Sí. y los superiores son más como esa sensación de tener la garganta como quemada, como una carraspera, disfonía, fiebre, malestar. Usualmente las infecciones virales, cuando son gripas intensas, no solamente se quedan en las vías respiratorias, también dan infección viral, porque hay que insistir que son virus, por lo tanto no hay indicación de antibióticos y no hay necesidad de darles antibióticos, porque los antibióticos son para etiologías bacterianas. Pueden causar mucho dolor muscular, mucho malestar, son esas gripas que a veces, sí, que te tiran a la cama, que no eres capaz de moverte por el dolor que te dan los músculos, dolor de cabeza. Eso es más como de los síntomas de catarro o de gripa. Pero mi pregunta va orientada a eso, doctor, porque por los casos que he escuchado hablar de bronquitis en los últimos días, es una enfermedad incapacitante. ¿Por qué puede ser incapacitante? Básicamente lo que sucede en la bronquitis es que producto de esa inflamación de la entrada de estos tubitos por donde entra el aire, se pueden estrechar estos tubos, producto de esa inflamación que hace que se engruese el grosor de estos tubitos, y las mucosidades, las expectoraciones hacen que se disminuya el tamaño de la entrada de aire, causando dificultad para respirar. Las personas pueden sentir tos por la irritación y sentirse limitados para la respiración porque el aire entra no tan fácilmente porque está estrecha la entrada del aire. Muy bien, para quienes acaban de llegar a sus pantallas, hoy en Su Médico en Casa estamos hablando de la bronquitis. ¿Cuáles son esos factores de riesgo desencadenantes de esta infección respiratoria, las causas, los síntomas y por supuesto el tratamiento del que hablaremos más adelante? Tenemos líneas telefónicas para que puedan resolver sus dudas en el 232-4604 y 018-000-5150-15. Doctor Gustavo, cuando hablamos de bronquitis existen dos tipos, una que es menos, digamos, grave, por decirlo entre comillas, que otra, aguda y crónica. Sí, básicamente, como la bronquitis es una inflamación, esa inflamación puede ser producto de una irritación constante y permanente de largo tiempo. Sí. El ejemplo típico es el fumador. Eso que llaman la tos del fumador muchas veces es producto de la inflamación crónica que trae el cigarrillo en las vías respiratorias. Entonces la bronquitis crónica es, como su nombre lo dice, toser y expectorar durante varios meses. Se cronifica en el tiempo. Se cronifica en el tiempo. La aguda, que es la más frecuente, es usualmente producto de la infección, la mayoría de las veces de etiología viral, virus. Por lo tanto, un mensaje muy importante que hay que decirle a la gente: a la bronquitis no se les da tratamiento antibiótico porque no lo necesitan. Simplemente es, vamos a hablar de eso, pero básicamente es manejo sintomático, mientras que el mismo cuerpo vuelve a recuperar el estado previo a la infección. O sea, la bronquitis aguda es más pasajera. Está con nosotros a esta hora Gloria, aquí en el barrio Belén. Bienvenida y la escuchamos. Gracias por estar en Su Médico en Casa. Adelante, Gloria. Buenas tardes. Sí, señora. Para felicitarlos por el programa. Gracias. Para preguntarle al doctor, ¿qué hay en qué se diferencia una bronquiolitis con una bracticasia? ¿Está clara la pregunta, doctor? Bueno, sí. Gracias por su inquietud, muy interesante además, Gloria. ¿Y hasta qué punto son delicadas las dos? Puede ser grave las dos, ¿hasta qué punto? Muy bien, gracias. Gracias, doctor, muchas gracias. Doctor. Cuando poníamos el ejemplo del tronco de las ramas de un árbol que se va dividiendo hasta formar las hojitas, los tubitos más pequeñitos, los que ya están cercanos a las hojitas, son los bronquiolos. Los bronquios son como más grandes, los bronquiolos son más pequeños.
Entonces la bronquiolitis es una inflamación que se presenta usualmente de esos bronquios más pequeños. ¿Cuál es el problema? Como son los más pequeños y hablábamos de que en las inflamaciones bronquiales se estrechan los bronquios, si son bronquios muy pequeños la estrechez se hace más crítica. Entonces la bronquiolitis es como un espectro de una bronquitis pero más severa, más distal y que usualmente da muy frecuentemente, sobre todo en la población pediátrica, en los niños. En los niños. ¿Y puede ser grave? Puede ser grave, porque en estos casos usualmente es tal la estrechez que el niño es incapaz de poder respirar solo y hay que conectarlo a un respirador artificial mientras se supera la inflamación. Y lo que hablaba la televidente sobre qué son las bronquiectasias. Las bronquiectasias ya es una dilatación del bronquio, es hacer de cuenta esa ramita que en vez de hacerse pequeña conforme va llegando a la hojita, se dilata, se aumenta de tamaño. Usualmente es consecuencia de infecciones a repetición que hace que se dañe el bronquio, haciendo que éste se dilate. Y como se dilata, usualmente se acompaña de mucha expectoración. Usualmente el paciente que tiene bronquiectasis es muy productor de flemas, sobre todo en las noches, sobre todo en las mañanas, producto de la acumulación que ha tenido toda la noche la flema que se acumula. Tema del día hoy en Su Médico en Casa, estamos hablando de bronquitis. Doctor, ¿cómo se manifiesta esta enfermedad? ¿Cuáles son los síntomas principales? Porque tratándose de una infección respiratoria, fácilmente podría confundirse, y ya lo hemos dicho en el transcurso del programa, con otro tipo de infección respiratoria común. A ver, lo más importante es que usualmente lo que hay es tos y expectoración, Sí. flemas. Eso mismo sucede en la neumonía, pero ¿cuál es la diferencia? Usualmente la neumonía da más cantidad de síntomas, fiebre, escalofríos, malestar general, indisposición y puede dar expectoración muy viscosa, de color verde, amarilla, a veces con sangre. En la bronquitis usualmente es tos con expectoración, pero casi no es usual que produzca fiebre, malestar, indisposición. Simplemente son como más consecuencia de los síntomas locales producto de la inflamación. En la neumonía, como estamos hablando de que es una infección del pulmón, usualmente es mucho más manifiesto en síntomas generales. Por eso hablaba de la fiebre, el escalofríos. A veces incluso esas neumonías pueden ser tan extensas que pueden contaminar de gérmenes, el mismo microbio que está produciendo la infección de esas hojitas, de esos alvéolos, puede extenderse al torrente sanguíneo y producir una toxicidad, una septicemia que puede dar al traste con la muerte del paciente. O sea, la neumonía está claro que puede ser mortal porque hemos visto casos de personas que padecen esta enfermedad y que terminan en un desenlace fatal, pero la bronquitis no podría complicarse o la gente no muere de bronquitis, doctor, por decirlo de alguna manera, el paciente no muere de bronquitis. Todo depende de cuán extenso es la enfermedad y sobre todo de si se tiene una enfermedad preexistente. Un antecedente. Si yo soy una persona sana que no fumo y que simplemente me da una bronquitis, pues usualmente la paso mal unos 3, 5 días, tos, flemas, pero usualmente no pasa más allá. Después de una semana ya me siento bien. Pero por el contrario, si soy un paciente que ya tiene una enfermedad pulmonar previa, soy asmático, soy un paciente con EPOC, que fumé mucho, a esos pacientes usualmente las bronquitis les dan más intensa y más duradera en el tiempo. Y a veces, como hablábamos de que esto es una estrechez de los bronquios, si yo ya vengo con una enfermedad que me estrecha los bronquios y me da una agregada que me lo va a estrechar más, la voy a pasar mucho peor, hasta el punto que a veces estos pacientes necesitan terminar en unidades de cuidados intensivos conectados a un respirador mientras supero la inflamación que me llevó a esa condición. Hay que prestarle atención definitivamente. Tema del día en Su Médico en Casa. Estamos hablando de bronquitis, cuáles son los factores de riesgo, los síntomas y el tratamiento. ¿Cómo se diagnostica esta enfermedad? ¿En qué consiste el tratamiento? Ahorita él mencionaba algo de antibióticos. ¿Será que sí? ¿Será que no? Decía que no necesariamente tiene que ser con antibióticos, pero ¿en qué momento sí? Como también en qué momento debemos consultar a urgencias. Las respuestas las tendremos después de la siguiente pausa, muy breve. 1 minuto y ya volvemos con ustedes. Gracias por continuar en Su Médico en Casa. Con el tema del día regresamos, bronquitis, síntomas y tratamiento. Estos datos son bien importantes para que tomemos nota.
La bronquitis se manifiesta habitualmente con tos, mucosidad y en ocasiones dificultad respiratoria y fiebre. Su diagnóstico se basa en los signos y síntomas, antecedentes médicos, si tuvo hace poco un resfriado o una gripe, si fuma o pasa tiempo con personas que fuman, si ha estado expuesto a polvo, gases, vapores o contaminación del aire. También incluye examinar la mucosidad, expectoración y análisis de las concentraciones de oxígeno en la sangre. El tratamiento incluye hidratación muy importante, líquidos, preferiblemente agua, antitérmicos, medicamentos que reducen la temperatura, en caso de presentar fiebre, antibióticos en algunos casos e inhaladores también en algunos casos. Doctor, ahí vimos claramente cómo es el diagnóstico. Inicialmente se trata como de una conversación entre médico-paciente, ¿cierto? ¿En qué más se basa el diagnóstico y el tratamiento? Bueno, es fundamental que cuando estamos frente a un paciente con síntomas respiratorios, indaguemos si son de largo tiempo o de corto tiempo. Si son de corto tiempo, que son la inmensa mayoría de las veces, básicamente no se necesita nada más que intensivo, pues depende mucho de cuán sintomático está el paciente. Si está muy alcanzado, muy asfixiado, se puede utilizar medicamento inhalado para que abra los bronquios, la hidratación para que ayude a que el moco sea más fluido, más líquido y por lo tanto más fácil de poder expectorar al toser. Pero hay una cosa muy importante y es que cuando los síntomas son de varias semanas, usualmente cuando llevan más de 2 o 3 semanas de estar tosiendo y expectorando, hay que estar atentos a la tuberculosis. La tuberculosis se manifiesta muy parecido. O sea, un problema que tenemos en las enfermedades respiratorias es que todas dan casi siempre los mismos síntomas, tos, flemas y ahogo. La diferencia es cómo hago para tratar de diferenciar entre ellas. Entonces ahí es donde es muy importante consultar, porque los síntomas son muy similares, pero los diagnósticos y los tratamientos pueden ser muy diferentes. Entonces, cuando los síntomas son de larga data, hay que indagar. ¿Será que es un paciente que fuma? ¿Será que es un paciente que trabaja en un sitio de mucho material particulado y le está entrando mucha inflamación, mucho material particulado a sus vías respiratorias? La misma contaminación ambiental, doctor. Entonces, cuando son de largo tiempo, tratar de tratar de cesar la exposición. Si fumo, pues obviamente no fumar. Si trabajo en un sitio con alta carga de contaminación, utilizar mascarillas si es del caso. Y como decía, si se tiene largo tiempo de síntomas, y sobre todo fiebre, escalofríos, pérdida de peso, ojo, la tuberculosis es muy frecuente en nuestro medio y es muy importante consultar para que el médico mande examen de la tuberculosis que se hace en la flema que el paciente arroja al toser. Casi que consultar inmediatamente, doctor. Sobre todo si llevan más de 3 semanas, o sea, el mensaje clave es tos y flemas, más de 3 semanas, y que tenga fiebre, malestar, perdiendo peso, inapetencia, puede que no se trate de una bronquitis, puede que se trate de una tuberculosis, que es mucho más delicado. O sea que hay que estar atentos, porque también hay epidemia de tuberculosis y está muy presente en la población. Bueno, hay un aspecto muy importante, sobre todo en el caso de las amas de casa. Utilizar ácido, por ejemplo, o blanqueador para la limpieza de los patios, doctor, lo mencionaba usted ahorita antes de iniciar el programa, también puede ser un factor de riesgo. Claro, como se mencionaba en la definición de la enfermedad, es cualquier material contaminante, cigarrillo, polvo, pero una cosa que nos sucede con alguna frecuencia en las amas de casa es que gustan a veces de usar productos químicos como el ácido muriático o como el blanqueador para poner bonito y blanco el patio de la casa. Y no saben lo nocivo que puede ser. Claro, porque cuando eso se combina da una reacción química que libera vapores que pueden ser irritantes y pueden producir una bronquitis. Esa bronquitis no va a ser infecciosa, sino que es una bronquitis producto de la inflamación aguda de mis vías respiratorias por el químico que inhalé. A esta hora saludamos a Liliana, que se encuentra en la ciudad de Bogotá. Bienvenida y la escuchamos. Sí, señora. Liliana, le vamos a pedir un favor, que le baje todo el volumen al televisor para escucharla mejor. Adelante. Sí, señora. ¿Aló? La escuchamos, Liliana. Sí. ¿Cuál es su pregunta, Liliana? Mira, lo que pasa es que yo estuve hace un año hospitalizada por infección pulmonar, por los pulmones, estuve en neumonía. Entonces, ahorita que hace poco me hicieron una cirugía de los ojos, empecé con tos, volvieron a contaminarme, pues vinieron acá a mi casa y me trajeron ese virus que hubo, y volvió y otra vez me repercutió
tendiendo a otra vez como a enfermarme. Pues yo misma me autolimpié con inhaladores, con el salbutamol y la beclametasona. Pero entonces ahorita últimamente tengo mucho dolor en las dos partes de la espalda, en las dos paletas. Me duele mucho y se me dificulta un poquito para respirar. Yo quisiera saber si tiene que ver con algo de los pulmones o a qué conlleva eso. Gracias. ¿La pregunta, doctor? Liliana, ¿De qué lo gracias por operaron? acompañarnos. Es que no entendí muy bien, No entendí que la estaba habían muy bien la operado, tuvo una comunicación. crisis, después salió de la operación y tuvo otra crisis. No es infrecuente que suceda que consecuencia de la tanta tos que puede tener algunos pacientes, la tos no es más que un esfuerzo de contracción de los músculos que tenemos entre nuestras costillas. Entonces a veces las personas de tanto toser pueden empezar a sentir dolores entre los músculos. No es muy frecuente que los pulmones como tal duelan. Usualmente lo que causa dolor en el tórax cuando son enfermedades respiratorias, la mayoría de las veces es más el esfuerzo de toser, haciendo una contracción muscular. Gracias, doctor, por acompañarnos hoy en su Médico en Casa y con esta información sobre todo tan importante para los televidentes. A ustedes también gracias por su compañía. Que tengan una feliz noche y un feliz día para quienes están con nosotros en las mañanas. Ya viene su Caso en Casa. Chao.